La soja en estos últimos días transitó básicamente en torno de todo el conflicto entre Estados Unidos y China. La reunión que tuvo los representantes norteamericanos en China, que tanto era esperado por el mercado en estos últimos días, entonces no salió como el esperado. Entonces vimos una bajada de Chicago durante todo el último mes, todo este último mes, estos últimos 30 días. Chicago, ante el último día 25 de mayo, acumuló pérdidas hasta la fecha de $61 para lo que es la soja disponible, una caída bastante importante. Y básicamente se plasmaron en todas las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, las amenazas que se venían dando de tasaciones de producto. Estados Unidos salió con la tasación para 50.000 millones en productos chinos. China devolvió la retaliación también tasando productos norteamericanos por el mismo valor. El problema es que dentro de estos productos chinos incluye la soja, y China es el mayor importador de soja a nivel mundial, y entonces eso impacta fuertemente en el mercado, cuando tenemos un mercado que es básicamente moldado para reaccionar principalmente a lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, esta posible menor demanda de China sobre la mercadería de Estados Unidos reflejó bastante fuerte en el mercado. La zafra americana también se desarrolla de una forma muy buena. Estamos viendo niveles excelentes de la situación de su zafra ahí, con las plantas transitando en 73% entre buenas a excelente a la fecha. O sea, históricamente es un porcentaje demasiado bueno. El año pasado, esta misma época del año, teníamos el 66% de las plantas en estas condiciones. Así que si no se da ningún problema climático en Estados Unidos, podrían venir ahí nuevamente con una zafra récord. Entonces todos estos factores y están bastante negativos para la soja en estos últimos meses. La semana anterior, ahí a principios de la semana anterior, Estados Unidos volvió a hablar en tasaciones a China que podrían llegar a 200 millones de toneladas. Entonces eso también vuelve a reforzar cómo podría quedar esta relación China-Estados Unidos. Por más que China de repente no pueda reemplazar el 100% de la soja, de Estados Unidos, pero seguramente van a querer descontar de alguna forma el impuesto que tendrán que pagar para poder comprar la soja de este origen. El 6 de julio ahora se espera que entre en vigor las tasaciones. Así que, y no vemos avance en la negociación entre los países, entonces es muy posible que el mercado siga reaccionando así hasta que se acomode. Los fondos de inversión están haciendo movimientos de liquidación de sus posiciones en los commodities, especialmente en la soja. Entonces en los commodities agrícolas, se están haciendo liquidaciones en los commodities agrícolas. Entonces eso pesa bastante, va pesando bastante. Pero hay especulaciones ya de que Estados Unidos podría llegar a tasaciones de hasta 450.000 millones de dólares en productos chinos, y estas tensiones son bastante grandes. También salió una posibilidad de que Estados Unidos está analizando prohibir la participación de empresas que posean más del 25% de su capital compuesto por capital chino. Empresas que posean más del 25% de capital chino en su composición, de que tengan participación en empresas americanas, o mismo que realices joint ventures. O sea, está básicamente prohibido relación entre empresas de capital chino, alegando que sería un posible robo de tecnología de Estados Unidos. Entonces estas tensiones están dificultando bastante el mercado del grano, que Estados Unidos ahí dentro de las proyecciones del USDA está un 8% por debajo de lo proyectado sus exportaciones,
que cierra, que va a cerrar dentro de poco, lo que posiblemente no va a llegar. Entonces todos estos puntos van pesando por el mercado. El maíz, por su lado, sufre también con esta situación, queriendo o no, es impactado por todo el problema en el mercado. Se siente un cierto reflejo de lo que pasa en la soja, porque la soja es el principal commodity de la canasta. Y por otro lado, también Estados Unidos está con tensiones grandes con México, que es un gran importador de maíz de Estados Unidos, imponiendo tasas sobre la importación de acero y aluminio de México, que ya habíamos hablado ya atrás, ¿no? Y entonces México, en retaliación a estas imposiciones de Estados Unidos, también podría crear barreras en la importación de maíz de este destino, lo que también pesa sobre el maíz. Mientras la soja cayó $61 en el último mes, como comentamos, desde el último día 25, el maíz cayó $30 también dentro de este periodo, $29. Entonces, vemos que son políticas que van tomando, son medidas políticas que van reflejando en el mercado, no tanto como fundamentos de mercado netamente. El maíz, por otro lado, el maíz de Estados Unidos también transita una condición excelente y no hay nada en el horizonte que haya una preocupación por posibles pérdidas ahí, que también sostiene un mercado un mercado más negativo, ¿no? Por otro lado, localmente, tanto soja como el maíz, especialmente la soja, que había una gran expectativa con todas estas cuestiones entre China y Estados Unidos, que los basis acá en América del Sur sufrieran una mejora. Una vez que China deje de demandar la soja americana, la demanda se concentre más en América del Sur. Pero no está pasando de la misma forma que pasó en la primera jornada de discusiones entre Estados Unidos y China. En el primer momento, cuando arrancaron con eso, tuvo una mejora muy exponencial de los basis en los puertos de América del Sur, lo que no está pasando de la misma forma en este momento. Hubo mejoras, interesantes sí, pero no de la misma forma. Y tampoco se refleja, y el reflejo acá internamente es aún menor, porque las empresas que trabajan localmente ya tienen sus programas muy bien cubiertos, no tienen una necesidad de compra inmediata, están realizando compras de oportunidad, básicamente. Las industrias están mirando cómo avanza el rendimiento de sus plantas, a ver cómo van los promedios de molienda de acá para más adelante, para ver qué van a necesitar comprar más, o de repente ni necesitan más comprar, de repente cómo camina estos rindes. Entonces tendremos que estar acompañando también eso para ver cómo sigue la demanda acá. Por otro lado, tenemos Argentina, que va a seguir demandando la soja de acá para moler allá, pero está limitado también por los precios en el precio de la mercadería en los mercados FOB. Y hoy por hoy no están compensando esta mejora expresiva acá en el mercado interno. El maíz, por otro lado, viene acompañando el escenario global, viene retrocediendo. O sea, Brasil no viene demandando maíz paraguayo, no viene siendo competitivo como venía siendo a unos meses atrás. Entonces, maíz dejó de ser una opción, Brasil dejó de ser una opción interesante para la salida del maíz paraguayo, por el momento por lo menos, y entonces los vendedores están buscando enfocarse en el mercado local y la exportación. Pero los precios buscados por los productores, aún existe una discrepancia interesante que no permite una comercialización muy fluida del maíz en este momento.